Hola queridos amigos, muy pero muy feliz día para ustedes. Estamos avanzando en el libro del profeta Jeremías a tal punto que llegamos hasta el último capítulo. Llegamos hasta el capítulo 52 y hasta aquí nos ha acompañado el Señor, nos ha guiado, nos ha permitido aprender mucho de este libro. Hemos estado estudiándolo de manera lo más minuciosa que hemos podido dentro del tiempo que tenemos para un video. Obviamente no nos puede dar el tiempo para investigar todos los detalles históricos y hoy también es un capítulo que tiene algunos filamentos históricos, sociopolíticos que por allí no podríamos hablar específicamente o no nos daría el tiempo para hablarlo. Es un capítulo que a mí me llevó a meditar, me llevó a pensar, y esto les voy a compartir un poquito más al final del video, porque ojalá que nos haga meditar, pensar, y que estos textos no sean solamente un epílogo, una porción antigua de la historia, sino que sea una enseñanza bíblica, una porción que nos instruya en la Biblia, que pueda ser de bendición y nos haga recapacitar como pueblo, perdón, como líderes, aquellos que desempeñan una función importante en el cuerpo de Cristo. Es un capítulo que nos debiera ayudar mucho a reflexionar y a pensar acerca de la influencia de los líderes y de la formación y poder forjar un carácter que sea de una influencia grata, edificante para el otro, para el hermano, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor Jesús por regalarnos esta linda oportunidad con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hermanas de iglesia, para poder pensar, poder reflexionar un poquito en la lectura de este día. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos empleado nuestra influencia, como le pasó al rey Sedequías, que fue el último rey de la dinastía de Judá, del reino del sur, y ayúdanos a recapacitar, a pensar, a poder evitar cometer los mismos errores que este rey cometió. Queremos, por favor, Señor Jesús, rogarte que vengas a nuestro auxilio con el poder del Espíritu Santo para que nos instruya en la verdad bíblica, que nos permita ser capacitados e instruidos en tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo de esta mañana tiene o consta de 34 versículos. Hay hacia el final, desde el versículo 28 al 28 al 30, prácticamente hay una porción histórica que es necesario por ahí hablar un poquito más, hacer comparaciones de datos, de números, de años, que no hace a esta reflexión que estamos haciendo diariamente, pero sí quiero que podamos comprender en líneas generales qué es lo que relata aquí. Recordemos que esta porción del capítulo 52 está también hablada en, en segundo de Crónicas, allí el segundo de Crónicas 16, también en segundo de Reyes 24, tenemos esta historia. También vimos de manera diferente, con algunos detalles, en Jeremías 39, vimos la llegada de también Babilonia, o sea, es una repetición, una ampliación con detalles más generales o diferentes a los que se habla en otra porción de la misma descripción del momento histórico bíblico. En los versículos 1 al 3, específicamente se habla de la persona del rey Sedequías. Obviamente que no podemos hablar de todos los detalles, pero yo les voy a dar los datos para que puedan ustedes investigar un poquito acerca de este rey. Es muy, muy interesante este rey. Este rey fue el último rey que tuvo Judá, el 21º primer rey que tuvo
es el último hasta que llegó Babilonia y causó el estrago de llevar al pueblo al cautiverio. Van a ver ustedes que este rey, recuerden que es hijo de el que fue rey primeramente cuando inició allá por el 627, inició Jeremías el ministerio suyo. Van a ver ustedes que este Sedequías, este rey, es hijo de ese rey que su padre causó desastres, Amón, pero el hijo suyo de Amón, Josías, fue un rey bueno. Josías tuvo dos esposas simultáneas, dos esposas que una se llamaba Zebuda y la otra Amutal o Jamutal, como la llaman algunos textos bíblicos o algunas traducciones que por allí encontramos. Dentro de la primera, o sea, eh, Josías tuvo 4 hijos, 2 hijos con una mujer y 2 hijos con la otra, ¿sí? Mujer. Dentro de los 4 hijos hubo 3 hijos que fueron reyes y que participaron de la monarquía en el pueblo hebreo. El primero fue Joacim, luego Joacás y también, bueno, Joacás, Joacim y Sedequías, ¿sí? Van a ver ustedes que estos 3 reyes, si vamos así en el orden, Joacás, Joacim y Sedequías, tuvieron el privilegio de participar dentro de la monarquía de Judá. Cabe destacar que es muy raro que dentro de la descripción de un monarca se cuente, se diga, se anuncie acerca de la madre, de la madre. Es muy extraño y llama la atención. Cuando la Biblia hace esto, da una importancia muy clara que la mamá tuvo influencia en la formación, en la conducción del carácter de ese rey. Y es interesante que se ve en el carácter de Sedequías un poco la formación que la madre influyó en este joven. Y saben que el carácter del rey Sedequías era un hombre muy frágil emocionalmente, muy frágil en cuanto a su liderazgo, a su influencia. No se deleitaba en aplicar o en aprovechar los atributos que la monarquía le entregaba o le otorgaba en su mano. Ustedes pueden ver que él comenzó a reinar desde muy joven. Él comenzó desde los 21 años hasta los 32, o sea, un hombre muy sin experiencia, donde había muchas presiones políticas. Recuerden ustedes que estaba rodeado de naciones que querían organizar una confederación de política para contrarrestar o atacar el poder de Babilonia. Y también tenía el mensaje de Dios, que Dios le decía, no hagas, no te metas con Babilonia, ríndete a Babilonia, hazte sumiso a ella y te irá bien a ti y a tu familia. Eso por un lado. Por el otro, este rey también tenía dentro de su pueblo 2 partidos políticos que uno estaba dividido o segmentado por la propuesta de rendirse a Babilonia. Y el otro estaba por la idea de ser un partido anti-Babilonia. O sea, no querían este segundo partido, no quería que Judá se rindiera. Ellos decían, tenemos el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y decían, no queremos someternos al rey de Babilonia. Entonces, con su juventud, con su inexperiencia, este rey está políticamente presionado, socialmente presionado y espiritualmente presionado. Por lo tanto, no es fácil la situación de Sedequías. Una vez se lo juzga y hablamos de que tenía un temperamento medio frágil, pero, pero sí se muestra a las claras en la Biblia que este rey Sedequías, escuchó la voz de Dios, pero no fue hacedor de la palabra de Dios. Jeremías se presentó y le dijo claramente que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar, que se entregue a Babilonia.
Por lo tanto, era una especie de un rey muy frágil emocionalmente, pero hay que entender también al rey Sedequías en este momento, en este concepto que él está pasando, ¿no? A su vez, fue el rey que tuvo un vínculo más cercano con Jeremías, tuvo muchas charlas íntimas y la Biblia anteriormente nos ha descrito en los capítulos anteriores que hemos estado viendo. Allí hemos estado viendo que, ¿se acuerdan ustedes que el rey lo llamó de manera personal a Jeremías, le hizo preguntas, ¿no? Allí en el capítulo 38, ¿sí? También en el capítulo 37, ustedes lo pueden buscar en los videos, charlas muy personales. El rey le dice, mira, profeta, no me mientas, dime, ¿hay palabra de Jehová? ¿Hay un mensaje que Dios está dando en este momento o no? eh, el rey le dice, sí, es cierto, hay gente que te quiere matar, pero si tenés este problema, decile esto, esto y aquello. Había una charla muy directa y además este rey le confesó a Jeremías y le dijo, mira, yo tengo miedo de que esta gente cuando me lleve a los caldeos se pase en contra de mía y me entreguen a los caldeos y los caldeos me maten. No te van a entregar, el pueblo no te va a entregar, le dijo Jeremías. O sea, una charla muy cercana. Además, además tenía la presión no solamente política, espiritual, social, sino también familiar. El profeta le había dejado bien en claro a este rey que si él tomaba decisiones que iban en contra de la palabra del Señor, tristemente Dios le anunció este, a este rey que su familia iba también a pagar las consecuencias de tal elección. Otro aspecto que ya lo nombramos es qué triste la experiencia de este rey, porque él escuchó la voz de Dios. Dios te dice, ¿hay palabra de Jehová? Sí la hay, le dijo Jeremías. Y este rey no escuchó. O sea, escuchó, tuvo la oportunidad de acceder al mensaje de Dios, pero este rey tristemente no fue un hacedor del mensaje bíblico. A su vez, las consecuencias de un liderazgo torcido. Jeremías le dijo, mira, si tú haces mal esto, no solamente va a ser incendiada esta ciudad, sino que va a ser afectada la población, los nobles, todos los jefes que estén cerca tuyo van a ser también llevados cautivos. Y eso lo vamos a ver en los versículos 12 al 30. Es muy interesante lo que pasa allí. Cuidado, otro aspecto del 1 al 3, y vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo pasa. Del 1 al 3 podemos ver también la edad. Sería lindo poder pensar en líderes que más allá de la edad puedan tener la madurez biológica y también espiritual y emocional para que puedan servir al Señor de mejor manera y que puedan aprovechar la oportunidad de que Dios le da para trabajar en su causa. Ahora, los versículos 4 al 11 se cuenta de que Babilonia llegó. Dice que Babilonia llegó, pero que no ingresó enseguida a Jerusalén, sino que Jerusalén, lejos de obedecer la palabra de Dios, lejos de escuchar la voz de Dios a través de Jeremías, la nación fue testaruda, fue terca, y lo que hizo la nación de Judá fue resistir lo que más pudo. Resistió 18 meses. Recuerden ustedes que Nabucodonosor llegó en el año 588 y a mediados del 586 Nabucodonosor ingresó a la ciudad. Dice la Biblia que ellos acamparon frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. 30, 18 meses eh, de cautiverio, de sitio, ¿sí? Un año y medio, y es muy interesante la situación que llegó a existir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que dentro de la ciudad de Judá, de Jerusalén, apremiaba el hambre. El hambre estaba circundando toda la zona que, si
estaba viviendo el pueblo por dentro de la ciudad. Y cuando ya no hubo más pan, se tomó una decisión, dice la Biblia. Los hombres de guerra, el rey, los jefes, los nobles, hicieron una huida por una puerta secreta que solamente el rey, o sea, la monarquía, la aristocracia, la nobleza y los guerreros fuertes conocían y pudieron acceder a la misma. Es interesante que um, podrían haber salido, quizá esto le llevó semanas hacer este hueco, esta salida, este egreso de la ciudad, a tal punto de que podrían haber salido las personas más necesitadas, las más desnutridas, los ancianos, los niños. Pero acá se ve la manifestación egoísta del rey y de sus cercanos, ¿no? De sus consejeros. Por eso es muy interesante leer estos textos, porque um, la Biblia habla de que hubo un egoísmo atroz en Judá, hubo una resistencia a la palabra de Jehová tremendo. En los versículos 7 y 8 se ve el egoísmo de los hombres más fuertes, que tenían más energías. Y los versículos 9 al 11 se ve ahora la persecución de Nabucodonosor, bueno, de Nabuzarán, porque Nabucodonosor estaba en Asiria, en Riblá, no estaba muy lejos. Y saben que más o menos unos 300 kilómetros estaba Nabucodonosor separado, y la Biblia dice que Nabuzarán persiguió a Sedequías, lo encontró yendo hacia Jericó, tenía planes de pasar el Jordán seguramente, e ingresar a las ciudades amonitas y moabitas, donde los moabitas habían tomado esa tierra. ¿Se acuerdan que hablamos en los capítulos anteriores? Y como el nombre de Sedequías lo indica, Dios es mi justicia o Dios es justicia. Tristemente se aplicó el nombre suyo, lo que representaba su nombre, a su accionar. Y la Biblia aquí habla de que el rey no solamente trajo a el rey Sedequías, el rey Nabucodonosor trajo a Riblá a Sedequías, sino trajo a sus familias, a todos sus cortesanos, y también los mató de enfrente suyo. Tuvo los ojos para ver, pero luego había diferentes métodos, pero le sacaron sus ojos o se los lastimaron. Y tristemente tuvo que no solamente perder la vista, la Biblia allí dice que todo el ejército lo dejó solo a Sedequías abandonado, los suyos solamente estaban con él cuando las cosas iban bien. Y además de todo eso, Sedequías tuvo que recordar, tener la carga de conciencia emocional de ver a sus hijos, a sus familias, a sus familiares, perdón, inocentes muriendo, una carga emocional que le duró toda su vida hasta el día de su muerte. En los versículos 12 al 30 van a ver ustedes que el versículo 12 nos sitúa, eh, nos muestra ahora en qué año del rey de Babilonia. Ahora es interesante que empieza a contarse el tiempo desde Babilonia, porque ahora la Biblia muestra que el que manda no es la monarquía hebrea, sino que es la monarquía caldea. Los versículos 13 y 14 habla de qué hizo Babilonia, los 13 y los 14, y también el 17 al 23 se habla de todas las riquezas que se llevó Nabucodonosor. No dejó absolutamente nada, dejó pobrísima a Jerusalén, destruyó toda la arquitectónica, el templo que había hecho Salomón, todas las imágenes, las columnas, los elementos de bronce que dice la Biblia que no tenían valor. Era tanta la riqueza que había descargado Nabucodonosor sobre el templo que no tenía valor para calcularse. En el versículo 15, van a ver ustedes que dice: Nabuzaram, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero también dice en el versículo 16 que dejó una parte pobre del país como viñadores y cultivadores. Aquí se ve el aspecto social del dominio de los caldeos. En los anteriores se ve el aspecto económico.
interesado de lo que le interesaba a Babilonia, la riqueza de las naciones que conquistaba. El versículo 24 habla acerca de la prisión de los líderes religiosos. Allí se habla del primer sacerdote, el segundo sacerdote. Es interesante que Cefanías o Sofonías, que está en el versículo 24, van a ver ustedes en el capítulo 21 de Jeremías 1 y 7, que Jeremías le habló a este sacerdote y él no quiso escuchar. Y allí dice en el versículo 27 que el rey de Babilonia los mandó golpear primeramente y luego los ejecutó en Ribla, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. En los versículos 25 al 27 se describe también los líderes políticos, los de prominencia muy importante en el sector sociopolítico de Judá. También son llevados cautivos y son ejecutados por Nabucodonosor en Ribla. Los versículos 28 al 30 nos hablan de las diferentes deportaciones que hizo Nabucodonosor y la cantidad de gente, de deportados que llevó Babilonia. Es interesante que si comparamos con Reyes, con Crónicas, cambia un poco los números, hay muchas conjeturas acerca de esto, pero básicamente algunos creen que o la cantidad varía porque se cuenta solamente las personas que llegaron a Babilonia, algunos dicen no, solamente se contaron los varones y eso se multiplica por 2 o por 3, por los hijos, por las esposas, ¿no? Eh, pero más allá de eso, o también nosotros estamos acostumbrados a ver 7.000 millones de habitantes, ¿no? Pero en esa época no eran tan enormes las ciudades como ahora. Pero lo triste es que un pueblo que pudo marcar la diferencia, un pueblo que pudo disfrutar de un final distinto por la influencia de un hombre como fue Sedequías, tuvo estas terribles consecuencias. En el versículo 28 se ve la segunda deportación del 598 y 597. En el versículo 29 se ve la tercera deportación que hizo Nabucodonosor en el 587, 586. Allí se ve el total en el versículo 30, son 4.600 personas. Nuevamente en el versículo 31 hasta el versículo 34, ustedes van a ver allí que se habla de Evil Merodach, fue uno de los hijos de Nabucodonosor que tomó el reino. Se cree que cuando Nabucodonosor perdió el dominio de su mente en Daniel 4, esos 7 años, este hijo tomó el poder y allí fue que le dio la oportunidad de ser librado al rey. Se van a ver en el versículo 31, dice, ¿no? Dice, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Era un buen momento para soltar un preso, era la costumbre, ¿se acuerdan los tiempos de Jesús? Se ve que eso se conservó también. Y en el momento de su entronización, que fue en los años 562, y él reinó hasta el 560, es muy interesante que hizo salir de prisión, le dio albergue al rey Joaquín y le permitió comer de su mesa hasta que fue el día de su muerte. Es interesante esta parte porque acá vemos que la dinastía de Judá no quedó a la deriva, sino que Dios conservó, y los reyes, el libro de los reyes termina así, de esta manera, porque nos cuenta que la dinastía davídica no fue abandonada, sino que fue conservada por Dios, inclusive en una tierra extranjera como lo fue Babilonia. Algunos pensamientos que me surgían a medida que iba leyendo y a medida de que hacemos un análisis del libro del profeta Jeremías. Queridos amigos, qué triste es que un pueblo que pudo haber terminado de manera diferente terminó de esta manera. También un rey que no tuvo la valentía de dar órdenes, de organizar social, económica o políticamente a su nación,
terminó o culminó su mandato de esta manera. A su vez, podemos también pensar acerca de cuando hay situaciones difíciles, ¿será que hacemos lo que dicen los versículos 7 y 8? ¿Los líderes piensan primeramente en ellos o será que le damos lugar a los más necesitados? A su vez, también podemos reflexionar en la parte o el aspecto espiritual del libro de Jeremías, oír la voz de Dios y ser hacedores, no como Sedequías que no hizo, no actuó, no se comportó de acuerdo a lo que Dios le decía. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a recapacitar mediante el libro del profeta. Y fue realmente un gusto poder compartir con ustedes este libro porque nos deja infinitud de enseñanzas para pensar y seguramente que ustedes han sacado otras lecciones y eso es el propósito de la lectura, ¿no? Mañana empezaremos con Lamentaciones, es un libro que la mayoría de sus capítulos, creo que el 3 tiene más de 60 textos, pero todos los otros capítulos tienen 22 versículos, así que es un libro no muy extenso, tiene pocos capítulos y vamos a hablar un poquito acerca de este libro. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Si les gustó, por favor, suscríbanse, compartan. Gracias, porque hay hermanos que escriben y gracias por compartir estos mensajes, porque hace bien, la Biblia nos hace bien y esto es para crecimiento. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.